agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos, en todo el territorio de la República. Hoy martes 13 de abril del año 2004, traemos otra edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 antemeridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días. Buenos días, Borí. Bueno, vamos a pasar a nuestra agenda. Los ingresos de los peloteros. Esto es uno de los puntos previos. Los peloteros dominicanos ganan 10.000 millones de pesos. Bien, esta es una noticia buena. Sí. Lo interesante de ella, traducida a dólares, son unos 220 millones de dólares. Esos 220 millones de dólares, yo quisiera saber dónde están computados en las estadísticas de la economía dominicana. Cuando nosotros sacamos estadísticas de nuestras exportaciones, incluimos a los peloteros. Cuando sacamos estadísticas de los ingresos en dólares, ¿cuánto de lo que se ganan los peloteros dominicanos ingresan al país? ¿Por dónde ingresan? Nosotros sabemos que Sammy Sosa y otros peloteros tenían una parte por lo menos de su dinero en Baninter, ¿no? Con aquello de, ¿cómo era? Sólido. Sólido como Baninter. No resultó la cosa tan sólida, pero yo tengo entendido que le devolvieron todo su dinero a él y a los demás peloteros en dólares, ¿verdad? Pero de todas maneras no se pudo detener el colapso de lo que ya estaba lesionado gravemente y se produjo la caída de Baninter. Pero aquí se calcula la cifra exacta de los salarios dominicanos en las mayores es de 224.584.713, que a la tasa cambiaria al día de hoy significan 9.994 millones, casi 10.000 millones. Eso es el ingreso de esta temporada. Sí, entonces varía de temporada en temporada. Sí, puede pero variar y varía. Ellos tienen mucho tiempo jugando. Sí. ¿Dónde va todo ese dinero? Aquí a la República Dominicana ingresa mucho dinero que no se contabiliza por ninguna parte. Y uno de los ingresos lícitos que no se contabiliza son los ingresos de los peloteros. Los otros, ni hablar, que no se contabilizan por ninguna parte. Vamos a ver. Bueno, ley de hidrocarburos. El senador Tonti Rutinel propondrá reformar la ley que regula los precios de los hidrocarburos. Busca frenar la especulación. También el Instituto de Energía de la UAS dice que el manejo del mercado de combustibles encarece el precio final de los combustibles. Ese es el amigo José Luis Moreno, que hace una magnífica labor desde ese instituto. Sí, bueno, esto coincide totalmente con las recomendaciones que nosotros le presentamos al Senado y que el periódico Listín Diario sacó al revés, o sea, diciendo que estábamos de acuerdo con que se quedara en las modificaciones semanales, cuando nosotros fuimos a sustentar exactamente lo contrario y a decirle al Senado de la República que había que hacer una reforma a fondo, comenzando porque el convenio de la refinería, tal y como se aprobó con el Congreso Nacional, estipulaba un 50% de las acciones del Estado Dominicano en la refinería, 25% de las acciones para Shell y el otro 25% dividido entre las otras 3 franquicias que existían en la época, que eran ESO, Texaco y Sinclair, que luego le dio paso a Isla. Pero resulta que Shell se quedó con el 25% de las otras. Está violando el convenio tal y como fue aprobado por el Congreso Nacional. Y yo creo que el Congreso debe exigir
que eso se respete y que tenga solamente share 25%, tal y como fue aprobado entonces. O que lo modifique totalmente y ponga a todo el mundo igual en la Que se revise totalmente. y lo ponga, no, como ya ellos violaron el esa convenio razón. y se quedaron con el 50% indebidamente, entonces que lo pongan igual que todos los demás. Ha habido una transgresión, pues, apoyándose en eso jurídicamente. Vamos a ver cómo andan entonces los dólares. Los dólares andan bien, arquitecto. Dice que el precio del dólar para la venta está al 45.50. Sigue volando alto. Sigue volando. No hay manera de que baje el pico. No, porque no se hace lo que hay que hacer. Panorama nacional. La politización de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso comienza con el titular ya de la otra semana, que ya habíamos mencionado, que dice, cuestión militar en camino de ser un tema de campaña. Ese fue el titular del periódico Hoy, del jueves 8 de abril, ¿verdad? Ahí, efectivamente, ahí fue cuando el señor Leonel Fernández introdujo la extremidad inferior, cuando usó el término cualquierización, porque no es que no exista realmente una lesión a lo que es el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas con esa proliferación de designaciones de rangos que no responden a mandos. Pero de ahí a decir cualquierización, eso está diciéndole a los militares, que son cualquiera. Hay un reportaje que vamos a ver, ¿qué dijo el jefe? Que dice el jefe del Ejército Nacional, que se considera un soldado que ayuda a los más necesitados. Está bonito ese título. Sí, eso es para justificar que él ha estado, y ya se ha recogido así, en sus recorridos, repartiendo dinero. Lo que todo el mundo sabe, y no nos va a hacer creer lo contrario, es que ese dinero no es de su bolsillo, porque son cantidades que repartidas entre mucha gente significa monumentos, oraciones que no pueden salir de su salario. Entonces, usar los recursos de la institución que está a su cargo para salir a repartirla en recorridos, y sobre todo si esos recorridos de él coinciden con los del presidente de la República, no hay forma de que pueda rechazar la suspicacia que eso necesariamente tiene que producir primero y la protesta que tiene que venir después de que él está haciendo política. Ahora él dice que él se considera un soldado que ayuda a los más necesitados. Y cita el artículo 93 de la Constitución, que dice que establece bien claro el rol de los militares. Entonces, por si acaso él lo tiene confuso, yo se lo traje. Dice el artículo 93 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y apolíticas y no tienen en ningún caso facultad para deliberar. Apolíticas. ¿Se oye bien, general? El objeto de su creación es defender la independencia e integridad de la República. De modo que en lugar de estar recorriendo los barrios y repartiendo dinero, usted debe estar en la frontera, cuidando la integridad territorial de la República. Mantener el orden público y sostener la Constitución y las leyes. Podrán intervenir, oiga bien lo que dice la Constitución, cuando así lo solicite el Poder Ejecutivo, en programas de acción cívica y en planes destinados a promover el desarrollo social y económico del país. De ahí a salir a repartir dinero, eso es un acto demagógico en manos de un político, y en manos de un militar, ni hablar. Es un militar haciendo política demagógica, que es la peor que se puede hacer. Pero tenemos algo más sobre eso. El Poder Ejecutivo nombra 8 empresarios, capitanes de navío de la Marina de Guerra, honoríficos. Bueno, esa es otra. ¿Cómo es posible que el jefe de Estado Mayor de la Marina les recomiende al Poder Ejecutivo que fueran designados capitanes de navío? Eso es coronel full, como le llaman, o sea, a los señores Alberto J. Bonetti Burgos, Arturo Santana, este es el de los combustibles, Danilo Caro
Horacio Pichardo, José Joaquín Joga, Fran Pimentel, Ernesto Vitiene y Jaime M. Mota. Usted puede darle todo el reconocimiento que se merecen estos caballeros por el impulso que le han dado a el yatismo, Sí, a la marina recreativa, deportiva. al yatismo deportivo y de pesca. Pero de ahí a investirlo como capitanes de navío honoríficos, para que se pongan un uniforme también y anden por ahí como unos cuantos más que andan con un uniforme militar puesto, esos son otros 500. Y eso lo que hace es que relaja, en el término concreto de la etimología de la palabra, lo que es el uniforme de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver. El presidente Mejía defiende los ascensos de las Fuerzas Armadas en campaña en Nueva York. Y el general retirado, Noble Espejo, dice que gastan escaso presupuesto militar en campaña. Dice, Fuerzas Armadas han perdido sentido de la institucionalidad y el respeto, a propósito de todo lo que usted estaba enfocando. Bueno, este que está hablando es el general retirado José Eliseo Noble Espejo. Él tenía el rango de mayor general cuando era jefe de Estado Mayor del Ejército durante la gestión de Leonel Fernández. Hay que recordar que el general Noble Espejo fue aquel jefe de Estado Mayor que inmediatamente o pocos días después de expresar el entonces presidente Leonel Fernández en la Cancillería que estaba preocupado por la posibilidad de que el trastorno del orden público en el vecino país produjera una estampida de gente desesperada hacia territorio dominicano. Y nosotros comentábamos, bueno, de qué planeta habrá llegado el señor presidente, ¿verdad? Porque eso se está produciendo hace rato durante su propia gestión. Pero a los 2 o 3 días la prensa cuestionó al jefe de Estado Mayor y él dijo, no hay razón de preocupación porque el ejército está preparado, y levantó un papel y dijo, con el plan Éxodo para enfrentar la posibilidad de ese estampido. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos para seguir con este tema. ¿Tú recuerdas el plan Éxodo? Sí, como no lo voy a recordar, por reiterar las veces que usted nos lo ha comentado, y usted también fue el destinatario de ese plan, por el mandatario que se lo envió. Sí, que fue el doctor Joaquín Balaguer, en plena crisis del 94. Lo curioso de ese plan, que consagraba la instalación en suelo dominicano de una cantidad de centros o campos de refugiados haitianos, es que ese documento circulaba, firmado por el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas entonces, el general Constantino Matos Villanueva, por el J2 y por el J3 de entonces, en momentos en que el presidente Balaguer decía que resistía las presiones internacionales para que eso se produjera. Y entonces, ese es el documento que cita Noble Espejo cuando el doctor Leonel Fernández, presidente entonces de la República, muestra inquietud, preocupación por la posibilidad de una estampida. Bueno, como la posibilidad de estampida se produce a cada rato, porque ya se han producido varias intervenciones militares, ¿no? Bueno, pero yo diría que la estampida es permanente. Entonces, cuando no se la producen factores externos o fuerzas militares externas, la producen ellos mismos ahí adentro. Porque el asunto es que pasen la frontera para acá con el pretexto que sea. Pero bueno, el asunto es cómo fue que ese documento estaba firmado por el general Constantino Matos, el secretario de las Fuerzas Armadas. Y hay que recordar que el presidente de entonces fue el autor de la Isla al Revés y de los capítulos penúltimo y último de la Isla al Revés, en los cuales sustenta la fusión de las dos naciones, a base de darle la nacionalidad a los dominicanos, darle nacionalidad haitiana, y a los haitianos darle nacionalidad dominicana. Esa no es la fusión. Entonces, fíjense que la República ha estado caminando
un sendero que es casi un filo de la navaja con el asunto de preservar su soberanía. Y ahora, rememorando la intervención del general Noble Espejo, en aquel momento, él enarboló ese mismo plan éxodo para detener la posibilidad de un éxodo masivo. Es decir, él los iba a sentar aquí para evitar, es decir, en lugar de, no me obligue porque yo de todas maneras te voy a dar paso, ¿no? Y ese es el jefe de Estado Mayor del Ejército. Ahora está hablando y está criticando la actual gestión. No le quito razón a lo que él está diciendo. Estoy poniendo lo que él está diciendo ahora en el contexto de lo que él hizo siendo jefe de Estado Mayor del Ejército. Porque independientemente de que hay que administrar bien los recursos, la primera obligación de un militar dominicano es custodiar esa frontera, sobre todo si es del Ejército. Porque a la Marina le toca custodiar el litoral marítimo y a la Fuerza Aérea le toca cuidar el espacio aéreo de la República. Pero la frontera le toca al Ejército. De manera que él dice aquí que las Fuerzas Armadas han perdido sentido de institucionalidad y respeto. Dicen por ahí también, en alguna parte, que hay tantos generales que están usurpándole sus funciones a personal subalterno. O sea, que están haciendo funciones de personal subalterno. Y señala a qué se refiere, presidente. Hay uno que dice que lo pusieron a cuidar la Plaza de la Bandera, cuando un cabo, un raso podía haberse encargado de eso. Sí, y además yo debo criticar una vez más las custodias a funcionarios. Oh, sí, Durante el gobierno del doctor Balaguer tenía custodia el presidente de la República, hay que admitir eso, y el secretario de las Fuerzas Armadas. Desde luego los jefes militares tenían su propia custodia militar. Cuando se instaló el gobierno del presidente Guzmán, teníamos custodia militar, y el secretario administrativo de la presidencia, que era el yerno del presidente, y el secretario técnico de la presidencia, que era quien habla. Y yo lo que tenía era un sargento con un arma y un chofer militar. Esa era mi custodia. Y ahora no, ahora resulta que yo, caminando dependencia del Estado, me he encontrado con funcionarios de tercer nivel de esta administración, que tienen detrás un capitán, y eso es restarle dignidad al uniforme militar. Y eso de ponerle detrás a la vicepresidenta un general, no corresponde. ¿y cómo usted va a poner un general a eso? Le corresponde al presidente de la República. Pero a la vice no. Pero no a la vice ni a ningún otro funcionario. Entonces aquí todo el mundo tiene, esa es la democratización de las custodias militares. De la custodia militar, mire, ese término está muy bien aplicado. Eso ha venido a la par junto con la democratización y otras cosas. Por ejemplo, la corrupción ha sido democratizada. Se ha expandido por todo el territorio. Está por todos los niveles de la administración pública. Vamos a ver. Unas elecciones con problemas, balance de violencia en la campaña. Apresan 8 por tiroteo en los Alcarrizos. Y el procurador general culpa a 3 de matar a tiros a oficial y civil en los Alcarrizos. Bueno, que proceda la ley ahí con toda su... Vamos a ver si determinan las verdaderas responsabilidades, porque estos tiroteos en medio de campaña son sumamente difíciles de establecer. Por suerte, en esta ocasión parece que hay unos videos muy claros y muy determinantes de que había presencia periodística de canales de televisión ahí. Bueno, por eso. Entonces las pruebas están ahí gráficamente. El sainete político. Hipólito dice que quiebra de banco es de su gobierno y de Leonel. Mejía volvió a defender la decisión de proteger a miles de ahorrantes del Baninter. Bueno, nadie le ha criticado al presidente que haya protegido a los ahorrantes del Baninter. Lo que se le critica es que no haya cumplido la ley. ¿Qué dice la ley? Que hay que proteger a los chiquitos. Hasta un límite. Hasta un determinado límite. Entonces, los grandes, sobre todo si son accionistas del banco, tienen que correr el riesgo del banco. Y eso no fue lo que se hizo. Entonces ahí
se trató a todo el mundo por igual, pero resulta que había gente que eran más iguales que otros, ¿no? Todo el mundo es igual, pero hay gente que es más igual que otros. Dice el señor presidente Mejía que él tiene el 35% de la intención de voto y que Leonel tiene el 45% nada más. El candidato del PLD se desploma. Bueno, yo creo que las encuestas dicen que el presidente tiene menos que 75%. Bueno, y el otro tiene un poco y el más. otro tiene más. Ahora, lo que tiene Leonel es prestado. Leonel tiene prestado el descontento de la población con Hipólito. Y tiene también a su favor la corta memoria del pueblo dominicano, que ya se le olvidó todo lo que hizo Leonel en el poder. Entonces nada más se está recordando lo que tiene más cerca, que es lo que ha hecho el PPH a nombre del PRD en el poder. Bueno, definitivamente tenemos que decir que aplaudimos el editorial del Listín Diario hoy sobre la quema de la bandera. Eso sí fue grave. Mañana lo vamos a leer en extenso. No es verdad que nosotros podemos seguir haciéndonos los chivos locos y no darnos cuenta que todos esos festejos de Gagá terminan quemando bandera dominicana. Entonces, el que no quiera entender es porque se está haciendo el bruto y no porque no puede verse a la claridad de todos que eso es una conspiración contra la sobrevivencia de la nación dominicana. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos de Paul Espaillat-Nanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Saludos dominicanos, todo el territorio de la República. Hoy miércoles 14 de abril del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 antes meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat-Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días. Paulín, ¿cómo estás? Bueno, iniciamos hoy otra vez la promoción de la Asociación Popular en el programa. Bienvenida. Que la saludamos. El país zafacón. Técnicos establecen que el rock ash es tóxico. El Senado exige que se lleven el rock ash. Llevarían el caso del rock ash a la Corte Internacional de La Haya. Bueno, no sé cuál corte internacional sería esa, porque aquí van a tener que llevar al secretario de Ambiente, ¿no? Y si no a él, que se está lavando las manos, pues al subsecretario. Y eso no puede ir a una corte internacional. No, entonces debe ventilarse aquí. Ahora, yo recuerdo que la semana pasada o antepasada salió la información de que la gobernadora de Puerto Rico había planteado que devolvieran el rock ash para allá. Sí, algo de eso. Lo que pasa es que mientras aquí estaban porque no se lo llevaran, ya no había nada con reclamarlo allá. De modo que no va a haber problema para que allá en Puerto Rico reciban su basura que debieron quedársela allá. Ahora nosotros somos reincidentes en eso. Sí, señor. No es la primera vez que aprovechando algún tipo de influencia o nexo en un gobierno de turno, algún vivo se aparece con la oferta de mandar un poco de basura extranjera al suelo dominicano. Ya en una ocasión fue en Pedernales, ¿no? Sí, a través del tráfico de influencia. Ahora es en Manzanillo y Samaná y más. Bueno, Samaná. vamos a seguir. Un nuevo tipo de inversionistas. Los ofertantes de los 500 millones de dólares no generan ni 100 millones. Bueno, eso se refiere a la información que salió de unos señores supuestamente canadienses que decían que iban a comprar 500 millones de dólares de bonos o certificados del Banco Central de la República. Ya habíamos dicho desde el primer momento que era muy sospechosa la iniciativa. Por demás, porque
incluso se hizo el comentario, una de las personas que están más o menos dentro del conocimiento de los términos de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de que eso iba a traer conflicto con esa negociación, que ahora mismo está precisamente en el medio de la negociación con el Club de París, que no se sabe si va a salir bien, ¿eh? Entonces, que se aparezca en ese momento, ¿no?, unos voluntarios dispuestos a meterle 500 millones de dólares al Banco Central, se hacía sobradamente sospechoso, y habíamos recordado que incluso el gobierno había intentado hacer una operación con Unigold Resources, que todavía no sabemos quién está detrás, pero estamos averiguando, que se ofreció adelantarle al gobierno dólares con cargo a las ventas futuras de Placerdome, que está aquí en Bonao, en Pueblo Viejo 1 y 2, y Unigold está allá en restauración. Nosotros preguntamos, ¿y qué tiene que ver una empresa con la otra? ¿Cómo una empresa que está allá va a avanzar recursos con cargo a otra empresa que está acá? A menos que sea la misma, con dos etiquetas diferentes, para engañar al pueblo dominicano. Vamos a ver. Bueno, los problemas de República Dominicana con Haití. Editorial, quema de la bandera. Quedamos en leer este buen editorial del Listín Diario, periódico que hemos criticado por otras cosas. Quema de la bandera. La quema de la bandera nacional y el izamiento de la haitiana, acciones realizadas por ciudadanos del vecino país, podría ser visto por algunos como un hecho aislado, pero otros tienen todo el derecho de apreciar que ese caso es apenas el principio de un comportamiento que repetirá muchas veces en forma igual o parecida en el porvenir, provocando la adopción de medidas represivas susceptibles de alcanzar negativas repercusiones internacionales para nuestro país. Eso se ve venir, dice el editorial. Resulta extremadamente ofensivo que ciudadanos extranjeros tengan la osadía y el irrespeto de incendiar la bandera nacional en nuestro propio territorio. Increíble e imperdonable. Un grupo de haitianos incurrió en ese acto provocativo e insultante en la comunidad rural de Anamuya, Higüey, durante la celebración de una fiesta de Gagá. No conforme con su acción irreverente y atropellante contra el símbolo de nuestra nacionalidad, independencia y soberanía, otros haitianos más se dedicaron a izar la bandera de Haití, con lo cual escenificaron una acción de conquista territorial con ribetes que recuerdan lo sucedido en nuestro territorio en 1822, cuando la ocupación de Boyer. Para completar su conducta grosera y provocativa, esos haitianos se dedicaron también a lanzar consignas contra las autoridades nacionales. No es de dudar que esas tres manifestaciones insultantes a nuestro orgullo patrio formen parte de toda una línea de comportamiento diseñada dentro de una estrategia política dirigida a convertir algún día el suelo dominicano en parte de Haití. Quienes han seguido de cerca lo que ha venido ocurriendo en las relaciones humanas entre haitianos y dominicanos de cierto tiempo a esta parte no tienen la menor duda de que la acción registrada en el campo de Higüey se seguirá repitiendo en otros puntos del país, ayudada por la indiferencia y hasta con el concurso de dominicanos dedicados a llenar de nacionales de Haití casi todo el territorio nuestro. Las consecuencias de ese comportamiento serán pagadas bien caras por todo el pueblo dominicano en un futuro cercano o lejano, pero tal cosa se visualiza inevitablemente, ya que el desmedido crecimiento poblacional haitiano, unido a la casi total destrucción de los recursos naturales de ese país, obliga a millares de sus habitantes a salir en busca de mejores condiciones de vida. Y resulta que el territorio nuestro es el más accesible para ellos en medio de una coyuntura en la cual su mano de obra barata es apetecida por constructores y productores del campo. Algunos podrían creer que la quema de la bandera nacional y el izamiento de la haitiana podría ser un hecho aislado, pero otros tienen todo el derecho de apreciar que ese caso es apenas el principio de un comportamiento que se repetirá
en forma igual o parecida en el porvenir, provocando la adopción de medidas represivas susceptibles de alcanzar negativas repercusiones internacionales para nuestro país. Eso se debe venir, pero no se puede dejar de hacer. Bueno, esto es una reafirmación de lo que nosotros hemos venido denunciando. Hay una conspiración para la fusión. El error que incurre el editorialista es hablar de que pasaremos a ser territorio de Haití. No, el proyecto no es ese. El proyecto es crear una tercera cosa, que no va a ser ni Haití ni República Dominicana. Esa tercera cosa, bueno, tiene la contribución intelectual del doctor Joaquín Balaguer en su libro La Isla al Revés, en sus capítulos penúltimo último, para proponer que se le dé la nacionalidad dominicana a los nacionales haitianos y viceversa, la haitiana a los nacionales dominicanos. Dígame si eso no es la fusión. Si a esto usted le suma todas estas trapisondas que tienen que ver con la acreditación de haitianos, con cédula para que voten por el partido tal o el partido más cual, en un turno es el reformista y en otro turno es el PRD. Estamos liquidando el país. Entonces, paso agigantado. El editorial expresa entonces la preocupación que tenemos muchos dominicanos. Ahora, a él se le olvidó decir que entre los dominicanos responsables de eso que está pasando están principalmente el presidente de la República, Hipólito Mejía, y los funcionarios de su gobierno, como lo fue en la anterior gestión Leonel Fernández y los funcionarios de su gobierno, incluyendo el jefe de Estado Mayor, general retirado Noble Espejo, que ahora está hablando mucho. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Bueno, vamos a ver, con el tema este, para cerrarlo, tenemos que decir... El proyecto de ley de migración, que tiene 3 años esperando por el consenso. De la propuesta original que se sometió al Congreso fueron modificados 33 artículos de los 164 que tiene el total. Yo diría que lo mejor que le ha pasado a ese proyecto es que no haya salido. Yo tuve oportunidad de echarle un vistazo e incluso de ver las observaciones que se habían hecho. Y en las observaciones, hechas con muy buena intención, se estaban quedando cosas tan importantes como es la de referir todo lo que concierna a la situación muy específica, porque el proyecto de ley tiene que ver con la migración de inmigrantes de todas partes, pero tenemos un problema muy especial con los haitianos. Bueno, eso no se puede manejar de ninguna otra manera que no sea como se pautó en el acuerdo que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938. Ahí se establecieron las obligaciones de las partes y nosotros estamos en la obligación de denunciar al Estado haitiano, porque cada haitiano que está en el terreno dominicano ilegalmente constituye una violación del Estado haitiano al compromiso que asumió con ese acuerdo firmado, teniendo como testigos a los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De manera que mejor que no salga esa ley, si va a salir mal. Mejor que no salga y nos quedemos con la vieja. Vamos a ver. La politización de las Fuerzas Armadas. El general retirado Noble Espejo: gastan escaso presupuesto militar en campaña, dice Noble Espejo. Dice que las Fuerzas Armadas han perdido sentido de institucionalidad y respeto. El señor presidente califica de baboso al ex jefe del Ejército Nacional, general Noble Espejo. General Ramírez Ferreira dice que los militares respetarán los resultados de las urnas. Bueno, hay una cosa que nos llamó la atención y tiene que ver con la forma en que el periódico El Caribe recogió las declaraciones del presidente Mejía. Porque a diferencia de la crónica que sale en el periódico Hoy, que tiene el mismo titular, ¿no? El presidente califica de baboso a ex jefe del Ejército Nacional. Pero en el del Caribe tiene una frase preocupante para nosotros. Dice: el presidente afirmó que durante la gestión del exgobernante los cuerpos castrenses eran un desastre donde los guardias no tenían ni calzado. Igualmente, Mejía llamó baboso al ex jefe del ejército.
Bueno, esa es la costumbre del presidente de endilgar calificativos peyorativos a todo el mundo. No debía ser, pero no hay forma de que él se cuide, ¿no? Llamó baboso al ex jefe del ejército, José Eliseo Noble Espejo, al responder a las declaraciones del general retirado, oiga bien, de que alegadamente el apoyo que da el gobierno a sectores militares podría traer una guerra civil. A nosotros nos preocupó muchísimo eso, entonces nos dedicamos a leer otra vez lo que traía por lo menos el periódico que mejor cubrió las declaraciones del general retirado Noble Espejo fue el periódico Hoy. Y leímos en extenso los dos titulares. El primero que dice gastan escasos presupuestos militares en la campaña. Por cierto, general Noble Espejo hizo una enumeración exhaustiva de las funciones que están asignadas generales y mayores generales. Y en otro que dice Fuerzas Armadas han perdido sentido de institucionalidad y respeto. Y aquí es cuando dice que el presidente Hipólito Mejía, como comandante en jefe, es responsable de romper la institucionalidad de las Fuerzas Armadas en los últimos 4 años. Afirmó asimismo que militares de alto rango han instruido a sus subalternos a hacer campaña por un determinado candidato a la presidencia de la República. Bueno, en ninguna parte de la crónica del periódico Hoy encontramos la afirmación que le adjudica el periódico El Caribe al general retirado Noble Espejo de haber hablado de una guerra civil. Esos son temitas pesados, porque nosotros pasamos por ahí y aunque ya haya una generación que vino después del 65, los que fuimos protagonistas de los hechos del 65, estamos aquí para decir cómo fue que se inició todo, ¿no? Y la cuestión se inició con el golpe de Estado a Bosch en el 63, es decir, se depuso a un presidente legítimamente elegido, en el primer ensayo democrático después de 32 años de dictadura. ¿Por qué? Porque había sectores impacientes que no querían esperar 4 años para tratar de llegar a la presidencia. Es esa mezquindad que tienen los políticos dominicanos, que se manifiesta en todo momento, incluso ahora mismo. Y de eso vamos a hablar después. Vamos a dar detalles de cómo la mezquindad ha aflorado en un momento en que el país necesita realmente las mejores intenciones de parte de sus políticos, pero sabemos que no se le pueden pedir pegas al horno. Pero en aquel momento, cuando surge entonces el movimiento Enriquillo, que del lado militar estaba encabezado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, del lado civil por el doctor Rafael Molina Ureña, José Rafael Molina Ureña, que estaba en la línea de sucesión presidencial porque era el presidente de la Cámara de Diputados, y estaban fuera del país el presidente y el vicepresidente, el profesor Juan Bosch y el doctor González Tamayo, y también el presidente del Senado, que era el tercero en línea. De modo que el movimiento instaló en el Palacio Nacional el día 24 de abril, comenzó, y el 25 de abril instalaba en el Palacio Nacional como presidente provisional al doctor Molina Ureña, y a partir de ahí lo que se desató aquí fue una guerra civil. Pero una guerra civil porque había un sector que estaba apoyado por factores externos. ¿Para qué? Bueno, pues para que se mantuviera lo que ellos buscaban y perseguían con la deposición del profesor Bosch. En nuestra particular opinión sobre todos aquellos hechos, tanto en lo que concierne al golpe de Estado y la deposición del profesor Bosch, como la oposición a su retorno, que no fue tanto al profesor Bosch como si no fue a la Constitución del 63 y la repercusión que tenía la Constitución del 63 en cuanto a la soberanía sobre los recursos naturales de la República. ¿Por qué? Porque es que el proyecto de dominación que está aplastando tanto al vecino país de Haití y a este con la búsqueda de una fusión forzosa es para despojarnos de esos recursos, no creen que para otra cosa. Y eso está en marcha. El otro día, y ya lo hemos dicho, escuchamos nada menos que al viudo de la abogada Miguel Durocher Bertán, asesinada en Puerto Príncipe de 42 balazos, porque se disponía a denunciar internacionalmente el despojo ilegal que se le hacía al pueblo haitiano de minerales estratégicos que están en su suelo, pero el pueblo haitiano no lo sabe. Las empresas extranjeras lo saben. Y ella fue asesinada para que no llevara a cabo esa denuncia.
Y él, aquí en una entrevista por televisión, dijo que el lado haitiano de la mina transfronteriza que sale del lado dominicano a la altura de Dajabón, pues la mina del lado haitiano estaba en poder de una empresa propiedad de Madame Mitterrand, la viuda de quien fue primer ministro de Francia. Presidente de Francia. Entonces, estos son los entretelones de todos estos movimientos internacionales en relación a Haití, a la República Dominicana y a esa frontera que la quieren hacer desaparecer. Qué casualidad, hay una mina transfronteriza ahí, ¿verdad? ¿Y quién está detrás de la etiqueta que se llama Uni-Gulf Resources o Caribbean Gulf Resources, que es a quien se le han entregado 809.4 kilómetros cuadrados de suelo dominicano? No lo sabe nadie aquí, pero alguien en el gobierno lo sabe. Desde luego, en algún momento lo averiguaremos. Por otro lado, está el general Ramírez Ferreira diciendo que los soldados dominicanos van a acatar los resultados de las urnas. No puede ser de otra manera. Indudablemente. Porque entonces sí es verdad que vamos a caminar derechito a una guerra civil. Entonces son palabras mayores, pero nosotros tenemos que advertir a tiempo que con estas cosas no se juegan. Aquí hay un titular también interesante de las declaraciones del general Ramírez Ferreira. Dice, los militares no pasarán de coronel. Bueno, el titular puede producir confusión. Lo que quiere decir él es que en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, enviada al Congreso, se establece que la carrera militar, propiamente como carrera, llega al rango de coronel. Y de ahí en adelante, el paso de un militar del nivel de coronel, lo que llaman coronel full, a general de brigada, mayor general, ya eso es un paso político. En otros países, y así debería ser, eso lo tiene que aprobar el Congreso. Los ascensos a general tienen que pasar por el Congreso de la República. Eso es lo que se refiere a ese titular, para que no haya gente equivocando por ahí el contexto de esa afirmación, pensando que ahora en adelante el último rango que va a haber en la Fuerza Armada es el de coronel. Pero nosotros estamos comprometidos, tenemos que hacerlo, todos los que estamos a su vez empeñados en que este país se organice como sociedad civilizada, en que las Fuerzas Armadas se profesionalicen, en que el escalafón se respete estrictamente y que se acabe con la politiquería que ya hemos dicho que está conduciendo a que los militares se vayan para su casa, apenas con algunas canitas por aquí, o sea, gente joven en los cuales el país ha invertido dinero, recursos, tiempo, para que aprendan su misión militar y también la misión de ayudar al desarrollo de la nación. Y hay muchos de ellos que fueron a academias de gran prestigio en Estados Unidos y en Europa. Conocemos militares que se graduaron en Saint-Cyr, que es la academia plus ultra de Francia. ¿Y dónde están? En su casa. Es decir, que no le hemos sacado provecho. Es decir, todo eso está pasando. ¿Por qué? Porque la política ha acelerado, le ha metido el acelerador a las carreras de esos militares, con la consecuencia de que la han terminado antes de tiempo. Eso debe ser corregido. Pero definitivamente los militares tienen que jugar su papel y los políticos tenemos que respetar ese rol. Además, la Constitución debe regir todo lo que concierne a esa situación. De aquí pasamos al mercado cambiario, en donde el precio del dólar para la venta hoy está a 46 pesos por uno. Bueno, eso es sencillamente la consecuencia de que todavía estamos esperando que el gobierno muestre intención de hacer lo que este país necesita que se haga. Como este gobierno no lo va a hacer, le tocará al que viene. Es lamentable que el tiempo no nos haya alcanzado para cubrir la entrevista del señor Leonel Fernández con el CONEP, porque hay una muy bonita fotografía en la cual aparecen tanto el doctor Fernández como la presidenta del CONEP, con la connotación poco conocida de que ambos son miembros del diálogo interamericano. Es decir, que el diálogo entre Leonel Fernández y el CONEP fue un diálogo entre miembros del diálogo interamericano.
Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Levanto.